Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Comenzamos con nuestras oraciones de siempre. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidio. Imperet illi Deus, supplices deprecamo, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrud. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Estimado oyente, el tema para este día: no se pueden cambiar los dogmas católicos. Es un audio que les comparto del canal Verdad en la Red, en la cual aprenderemos el por qué no se pueden cambiar los dogmas, ya que son la base principal, la espina dorsal de nuestra fe católica, y que ha servido de muro de contención en contra de tantas y tantas herejías a través de los años, y que los santos padres las utilizaban para poder, una vez más, preservar la sana doctrina católica. Comenzamos. ¿Que los dogmas pasaron de moda? Algunas cosas de Dios pueden saberlas los hombres por sus propios medios, bien sea por la razón o por la experiencia. Por ejemplo, que Dios existe y es el creador del universo. Esto lo podemos saber por nuestra simple razón y experiencia, contemplando las verdades de la vida y del universo. San Pablo, por ejemplo, nos dice que por la existencia y perfección de las criaturas podemos conocer la existencia y perfección del Creador. Frente a los paganos que torcieron su propia razón para dar culto a los ídolos, San Pablo dice en Romanos 1, 19 a 23, porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia, desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. En efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios se convirtieron en necios y cambiando la gloria de Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Pero no todo lo que podemos conocer de Dios lo sabemos por nosotros mismos. Por ejemplo, que Dios es uno y trino, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió para redimirnos del pecado y resucitó glorioso, que María fue exceptuada de pecado original, que su Hijo fue concebido por el Espíritu Santo, que Cristo está vivo y real en la Eucaristía, que Satanás es una realidad y no una leyenda, que el infierno existe para los que no cumplen los mandamientos y mueren en pecado mortal, etc. Es
necesario que Dios nos enseñe y revele esas verdades, y precisamente eso es lo que Él ha hecho en la historia, comenzando por el pueblo hebreo en lo que se conoce como el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se manifestó a Abraham y más tarde a Moisés, y a otros patriarcas y profetas, luego en el Nuevo Israel a partir de Jesucristo, consignado en el Nuevo Testamento. Lo que Dios enseña a los hombres se conoce con el nombre de revelación, y revelar es descubrir verdades, hacerlas accesibles a las personas. Las revelaciones sobre la fe que debemos profesar proceden únicamente de la sabiduría de Dios, como nos lo dice la palabra en Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría, de su boca proceden la ciencia y la inteligencia. Debemos tener una actitud especial de humildad y de amor para poder recibir la sabiduría de Dios. Este temor no nace del miedo natural ante los castigos que un ser superior nos pueda dar por no obedecerlo, sino del santo sentimiento de respetarlo y no desear ofenderlo contradiciéndolo. Por eso la palabra de Dios en Proverbios 1:7 nos dice: el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los dogmas. Los dogmas son el conjunto de verdades contenidas en el depósito de la fe. Algunas de estas enseñanzas divinas se conocen con el nombre de dogmas, que es una verdad revelada por Dios y declarada como cierta e indudable por la Iglesia. Los dogmas son las doctrinas tradicionales del magisterio de la Iglesia. Son verdades eternas, no pasajeras, no válidas para una época y una cultura. Los dogmas son para siempre, son inmutables. Muchas de estas verdades están contenidas en el credo, por ejemplo, que Dios Padre es creador, que su Hijo nació de una virgen, fue sometido a padecimientos indecibles para redimirnos, que murió pero resucitó, que el Espíritu Santo existe como persona diferente del Padre y del Hijo, que la Iglesia fue fundada por Cristo, que Cristo ha de venir como juez para dar el cielo a los que han cumplido su voluntad y el infierno a los que no la han cumplido. ¿Quién puede declarar un dogma? Hemos dicho que los dogmas son algunas de las enseñanzas que proceden de la sabiduría de Dios. Pero, ¿quién puede declararlos? Solamente la Iglesia fundada por Cristo tiene la autoridad y el poder de declarar los dogmas como de obligatoria y universal creencia para todos los cristianos. Y una vez declarados, obligan a la misma Iglesia a mantenerlos intactos y no modificarlos de ninguna manera. Existen tres modos como estas definiciones de dogmas pueden ser hechas: o por medio de declaraciones expresas de los sumos pontífices, o por declaración de los obispos reunidos en concilio con la aprobación del Papa, o finalmente por la tradición, que es la transmisión de esas verdades que han venido repitiéndose de boca en boca a lo largo de la vida de la Iglesia. Desde antes del Concilio Vaticano II, algunos teólogos, incluso hasta obispos y cardenales, no todos, comenzaron a dudar de las verdades de fe e incluso a negarlas. Esta tendencia se recrudeció con ocasión del mismo concilio. Los deformadores Casper y Schillebeck. Algunos lo hacen abiertamente, como el cardenal Walter Casper, en su famosa obra Introducción a la Fe, que ha sido empleada como manual de estudio en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En la página 76 afirma: la fe no significa tener por verdad una serie de hechos milagrosos y unos enunciados de fe presentados autoritativamente. Más bien, consiste en que uno esté dispuesto a tomar a Dios como fundamento y fin de su existencia. Se cree en Dios, pero no en dogmas o en la Iglesia. Entonces, ¿qué decir de estas asombrosas tesis casperianas? Que creer en Cristo pero no en sus enseñanzas es una contradicción y una afrenta contra el propio Cristo. Porque equivaldría a decirle: creo en usted, pero no creo en sus enseñanzas. Naturalmente, esto contradice la misma palabra divina. San Juan capítulo 5, verso 24 nos dice: les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Por ello el pueblo católico, perplejo y confundido, se halla a la espera de que las altas autoridades vaticanas corrijan y sancionen semejantes herejías, y de igual forma la Conferencia Episcopal Colombiana se pronuncie y corrija tan erróneas enseñanzas impartidas en una universidad que se precia de ser católica.
desgracia, existen sacerdotes que creen que Jesucristo no resucitó corporalmente, que la Virgen María no permaneció virgen después del parto, que hay que aprobar las relaciones homosexuales, etc. Y siguen tan orondos enseñando públicamente sus herejías. Con sus tesis, el cardenal Casper desprecia no solo a Jesucristo, sino también a su Padre, quien en San Lucas 9:35 pide que escuchen lo que dice y enseña su Hijo, al decir: desde la nube se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. No hay que olvidar que el flamante cardenal Casper, junto con el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Reinhard Marx, fueron las voces fuertes que en el último sínodo sobre la familia pretendían que se diera la comunión a adúlteros no arrepentidos. Los dogmas pasaron de moda. Pero hay otros que de modo sinuoso e indirecto se han ido contra las verdades de fe. Uno de ellos es el dominico belga Edward Schillebeck, quien en el siglo pasado realizó sus reflexiones teológicas con el pretexto metodológico de que lo hacía en forma metadogmática, es decir, de enseñar cosas que a él se le ocurrían como si los dogmas no existieran. El resultado fue el famoso catecismo holandés, lleno de errores contra la fe y la moral, que en su tiempo el Santo Papa Pablo VI tuvo que censurar y hacer corregir. El desafortunado y venenoso fruto de esto ha sido la gran cantidad de sacerdotes y teólogos que han dado por sentado que los dogmas no tienen validez permanente ni son irreformables. Nadie menos que el cardenal Lorenzo Baldicieri, quien actuó como secretario del último sínodo de obispos, en el que se pretendía dar la comunión a los adúlteros no arrepentidos y hallar valores positivos en las relaciones homosexuales, este prelado afirmó que los dogmas evolucionan. Entonces, unos porque directamente niegan los dogmas como Casper y Baldicieri, otros como el dominico Schillebeck, que también los niega, pero mañosamente. Además de estos, últimamente han surgido los que pretenden disfrazar las negaciones de los dogmas con el subterfugio de que se trata de enseñanzas pastorales y no dogmáticas. Es así como en el pasado sínodo de obispos sobre la familia se pretendió dar la comunión a personas que están en pecado mortal, como los adúlteros y los homosexuales en ejercicio. Todo esto rompiendo la unidad que debe existir entre la verdad y la vida, o sea, entre la dogmática y la pastoral de la Iglesia. Esto significa que no puede haber diferencias entre lo que la Iglesia enseña y entre lo que quiere, y lo que efectivamente quiere que hagan en la práctica las personas. Es así que estos enemigos de los dogmas pretenden negarlos realizando cambios solo en el terreno de la práctica, pero no en los de la verdad. Sí, el resultado de estas herejías ha sido la idea de que las verdades de fe no son permanentes sino transitorias, no invariables, sino sujetas a las modas del momento. Esto naturalmente disuelve las verdades de la fe, les quita toda consistencia. Pero más grave es que con este infausto relativismo, algunos altos prelados sostienen que los concilios que a lo largo de la historia de la Iglesia se han realizado para definir las verdades de fe, dizque pasaron de moda y ya no tienen validez. Por ejemplo, que el diablo es una simple leyenda y otra similar el infierno, que todos se salvan, cumplan o no con los mandamientos, que en la Eucaristía Jesucristo no está presente real sino simbólicamente, que Jesús no obrará como juez de vivos y de muertos, que no hay verdades absolutas, que no hay que hacer proselitismo, que la Iglesia no debe ser una referencia, que en las relaciones homosexuales y en el adulterio hay valores positivos, etcétera, etcétera. ¿Que los dogmas pasan de moda? Algunas personas se preguntarán, si todas las cosas cambian, ¿por qué los dogmas no? Primero, porque el que los ha enseñado, que es Dios, es inmutable, es decir, permanece eternamente el mismo y sus palabras participan también de esa inmutabilidad de Dios. En Malaquías 3:6 se afirma: porque yo, Yahvé, soy inmutable, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Segundo, porque además de que Dios es inmutable, es también infinitamente sabio, y lo que Él dice es verdad eterna e invariable, no sujeta a las modificaciones de culturas, modas o circunstancias. No puede estar cambiando de parecer como sí lo hacen los hombres. El libro del Eclesiástico 42, 18-20 señala: Él sondea el abismo y el corazón, y penetra en sus secretos designios,
porque el Altísimo posee todo el conocimiento y observa los signos de los tiempos. Él anuncia el pasado y el futuro, y revela las huellas de las cosas ocultas. Ningún pensamiento se le escapa, ninguna palabra se le oculta. Entonces, ¿se puede hablar de transformación de los dogmas? ¿La verdad declarada por la Iglesia una vez y para siempre puede evolucionar? Claro que no. Aunque hoy por hoy se pretendan cambios en los dogmas, sobre el sofisma y la mentira, de la actualización del mensaje evangélico a la historia cambiante y la supuesta necesidad de modernizar la Iglesia, que en consecuencia busca negar o cambiar los dogmas. El modernismo está vivo. El concienzudo y profuso estudio que analiza los aportes del Papa Francisco al magisterio de la Iglesia, llamado Denzinger-Bergoglio, elaborado en sus inicios por un pequeño grupo de teólogos y sacerdotes, que hoy ya es una legión de todo el mundo, aporta valiosas respuestas a estas inquietudes. En un artículo publicado en septiembre del año pasado titulado "El modernismo está vivo", con su enlace que aparece en pantalla, en la página denzingerbergoglio.com, los teólogos y sacerdotes de este portal, en el artículo denuncian que, según el decir de muchos de estos mal llamados reformadores, la doctrina y los dogmas tradicionales deben ser transformados y adaptados por oponerse a la experiencia personal del encuentro con Dios y al contener verdades que eran para otro tiempo y momento de la historia, para así facilitar ese encuentro y esa actualización del dogma. En el artículo se revela que estos dos postulados, el dogma se opone a la experiencia personal del encuentro con Dios y los dogmas contienen verdades que eran para otro momento de la historia, son ni más ni menos la espina dorsal del modernismo, denunciado por varios padres de la Iglesia, en especial por el Papa Pío X, quien define este movimiento, el del maridaje del Evangelio con el mundo, es decir, el modernismo, como el conjunto de todas las herejías. No es de extrañar, sigue el artículo, que los modernistas desprecien el magisterio y la tradición, y lo peor, agregamos nosotros, la Biblia misma. En unidad a lo expresado en el citado artículo nos preguntamos, ¿el católico debe creer en la verdad que enseña la Iglesia Católica? Así respondemos, claro que sí, porque la Iglesia es la única depositaria de la fe, encargada de custodiarla y transmitirla infaliblemente. Así lo señala el Catecismo en sus numerales 96, 97 y 98. Que los que piensen lo contrario demuestren que esto es fundamentalismo, o que creer en los dogmas es ser retrógrado, como mal lo sostienen los modernistas, quienes quieren cambiar los dogmas y pretenden mejorarle la plana a Dios, es decir, quieren decirle a Dios cómo debe hacer mejor las cosas. ¡Qué insolencia y gran atrevimiento! Resultaron estos más sabios que Dios.